para que el Señor nos dé su palabra por medio de él. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre amado, unge a tu siervo, Padre amado, ilumina su mente, Señor, en el nombre de Jesús. Pon palabras correctas y necesarias en la boca de él, y danos tu palabra y danos tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Espero que ustedes me pueden oír sin necesidad de yo usar un micrófono. Soy viejo, pero todavía queda algo. Como ustedes saben, a mí no me gusta empezar a predicarles o a hablar delante de ustedes, que eso es lo que la palabra predicar significa, acerca de algo que acaba de ocurrir o está ocurriendo en nuestra sociedad. Y si no saben, los Cachorros de Chicago finalmente, después de 108 años, ganaron el Serie Mundial. ¡Wow! Bueno, cabe la pregunta entonces, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Por ejemplo, mi mamá cumple 98 años el próximo abril 11 del 2017. Ella no había nacido cuando esta gente dejó de ganar. ¿Okay? Se inventó la radio y la televisión. Las mujeres ganaron el derecho al voto. Se creó la Asociación Nacional de Baloncesto, la Liga Nacional de Hockey y la Liga Nacional de Fútbol. Acá en los Estados Unidos estamos hablando. La Major League Baseball añadió 14 equipos. Los Yankees de Nueva York, ¿algunos Yankees por aquí? Ah, ganaron 17 campeonatos mundiales. La Unión Soviética se fundó y se autodestruyó. Se han elegido 16 presidentes en Estados Unidos. Se han añadido 11 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. El Titanic, que el pastor estaba hablando esta mañana, fue construido, zarpó, se hundió en su viaje inicial y luego fue descubierto en el fondo del océano. El precio de la gasolina ha aumentado un 1400%, 18 centavos en 1908, $2 y un centavo esta mañana en la estación de gasolina. El Wrigley Field de Chicago fue construido y se ha convertido en el parque más antiguo de la Liga Nacional. La computadora, el teléfono celular, la fotografía digital, los hornos de microondas, los controles remotos, la vacuna contra la poliomielitis, el rayo láser, la super pega o cola, lo que conocemos en Spanish por superglue, el velcro, los satélites, los videojuegos, las herramientas inalámbricas, GPS, ATM, MRI, MP3, VCR, DVD y el Internet se inventaron. 100 años. Alaska, Arizona, Hawái, Oklahoma y Nuevo México fueron admitidos a la Unión Americana. A través de los pasados 108 años, los Cachorros han sido famosos por nunca ganar el juego grande. ¿Es así? Cuando estuvieron 3 partidos a 1 en la Serie Mundial de este año, sus admiradores tuvieron que estar preguntándose si su equipo habría de ganar un campeonato. Cuando botaron una ventaja de 3 carreras en el último juego del miércoles en la noche, sus aficionados tuvieron que desanimarse aún más. La victoria de su equipo en la 10ª entrada fue una para las edades. La extraordinaria Serie Mundial de este año ha sido un respiro bienvenido del ácido quemante de la campaña presidencial y la negatividad general de nuestros días. Pero creo que hay algo en la victoria de los Cachorros. Son un equipo de buenos jugadores que juegan un gran béisbol juntos. Ahí va el punto. Su unidad de equipo es su mayor fortaleza. Igualmente los cristianos debemos estar unidos para llevar el mensaje de Cristo. No es el mensaje del pastor, no es mi mensaje, es el mensaje de Cristo el que tenemos que llevar. Especialmente este martes, 8 de noviembre, cuando ejerzamos nuestro derecho al voto. Votemos
tengo miedo. Una de las cosas que ha dicho, supuestamente ha dicho Donald Trump, es que nos va a quitar la ciudadanía a todos los puertorriqueños, nos va a mandar de nuevo para la jungla. No sé qué jungla le está hablando. Pero si el Congreso en 108 años no se ha puesto de acuerdo para darnos un cambio de soberanía a los puertorriqueños, ¿usted se cree que se van a juntar y van a decir no? La mitad del ejército de los Estados Unidos se vacía. ¿No es cierto? No es sorprendente que nos atraiga la historia de este equipo de béisbol. Somos una nación de inmigrantes comprometidos con la creencia de que todas las personas son creadas iguales. Una sociedad sin clases que ofrece oportunidades a aquellos que están dispuestos a pagar el precio para tener éxito. Tenemos que hacer mucho más para que esta oportunidad sea una realidad para las personas de todas las razas y antecedentes socioeconómicos. Pero nunca hemos dejado de tratar de cumplir nuestro credo de igualdad para todos, un hecho que demuestra el valor perdurable de nuestra promesa fundadora. Creo que el compromiso cristiano con la santidad de cada vida está en el corazón de esta promesa. El cristiano tiene una relación personal con Dios, independientemente de los fracasos del pasado, desafíos actuales o limitaciones futuras. Todas las demás religiones requieren una ética de trabajo basada en expectativas legalistas. Solo Jesús hace que el camino al cielo esté disponible para cualquiera que simplemente confíe en Él. Amén. Solo el cristianismo puede decir lo siguiente que vemos en Efesios capítulo 2 versos 8 al 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no de nuestra parte, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se glorie. Así es. Ben Sobis, el graduado de la Universidad Bautista de Dallas, que fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial, usa su plataforma como jugador de béisbol para dejar clara su fe siempre que puede. Su mensaje es simple, y lo puse aquí para que lo vean. La gracia es para todos. Todos necesitamos la gracia. Todos necesitamos a Cristo. Amén. No me crean a mí, búsquenlo en el periódico. Eso salió en el periódico, por eso lo puse ahí. Este es un mensaje que será revelante en 108 años y 108 siglos después de hoy, si el Señor se tarda en regresar. Amén. Y con esto, por favor, oremos. Amén. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Dios y amarnos. Te pedimos que nos continúes cambiando, continúa transformándonos. Te pedimos que nos des aquello que necesitamos para agradarte, para hacer más de lo que tú quieres que hagamos. Tu Espíritu Santo derrama en cada uno aquí presente para que, transformados en nuestros corazones y mentes, estemos unidos para dar batalla contra el enemigo. Te pedimos por esta nuestra nación donde vivimos, trabajamos y por el momento donde actualmente todavía podemos alabarte libremente. Nos humillamos ante ti. Llénanos de la alegría y de la paz que solo tú puedes dar. Amén. Y así sea esta nación restaurada. Y te pido en especial, Señor, por los dos niños que perdieron su madre el pasado viernes, jugadores de béisbol de la Liga Menor, que juegan con mis nietos. Uno tiene 9 y el otro tiene 12, y su mamá sufrió un aneurismo cerebral el pasado viernes, fulminante. Señor, tú la tienes en tu gloria, pero Señor, ayuda a estos niños a que te vean a ti como sustentador de su vida, porque eres. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén. Muy bien. Ese fue solamente el principio. Amén. Fue de gratis. Ahora vamos a hablar acerca de los anhelos del pecador. Nuestra lectura principal se encuentra en Lucas capítulo 15, del verso 11 al 13. ¿No? Y allí dice que también dijo Jesús, está en rojo porque Jesús lo dijo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si recordamos que una parábola es la presentación de una verdad espiritual utilizando el recurso terrenal, ¿qué quiso el Señor comunicar con la petición de este hijo y su conducta posterior? Sin duda alguna quiso representar a los publicanos y pecadores que los fariseos menospreciaban tanto en sus días y que todavía, lamentablemente, así es, aún dentro de la iglesia. En su apreciación personal, los fariseos eran justos en sí mismos, merecedores de toda bendición divina. La rigurosidad con que se conducían en todos los aspectos externos de la religión les elevaba muy por encima de los demás mortales. Y Cristo, ante la realidad de que nadie entrará al reino de Dios con el ego inflado, en muchas ocasiones razonó y usó misericordia para llevarles a entender el verdadero estado de sus corazones. Esto me recuerda algo que leí recientemente. Fue publicado en Tribuna Evangélica, el Ministerio Interdenominacional en la República Dominicana. Spurgeon, el pastor bautista británico, conocido por la gente como el príncipe de los predicadores, quien a lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces en la semana en distintos lugares, lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata, de aquellas que estaban muy de moda en la época en que él llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación, se le acercó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del prójimo. Señor Spurgeon, le dijo, he traído mis tijeras, pues deseo acortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio. Corte como quiera, señora, fue la respuesta. Pero antes permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce grave daño a su testimonio cristiano. La mujer sorprendida no se opuso en absoluto y entonces Spurgeon, sonriendo, le dijo, saque la lengua, señora. ¿No es así? A veces nosotros... Fue precisamente ante las murmuraciones de los escribas y fariseos que nuestro Señor Jesucristo ofició las parábolas que se encuentran en Lucas 15. Veamos, por ejemplo, versos del 1 al 2 de Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Más adelante, amigo de publicanos y pecadores, en el capítulo 7, verso 34 del mismo Evangelio de Lucas. En su mentalidad, si Jesús era un profeta santo de Dios, no debía entrar en contacto con los pecadores. Así pensó Simón el fariseo, dice en el verso 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Se estaban quejando del Señor Jesús. Y al razonar así, estos religiosos estaban confundiendo la misión misma que el Mesías debía realizar. En su contacto con ellos, en otras ocasiones, Jesús aseveró este punto muy diáfanamente. En Lucas 5 nos encontramos con el llamamiento de Leví, publicano o cobrador de impuestos. Gente odiada por el pueblo por tener la reputación de traicionar a la nación, quitando el dinero de sus conciudadanos para darlo al imperio romano. Como una muestra de gratitud al Señor, Leví le preparó un banquete, invitando también a muchos de sus compañeros publicanos. Esto fue otro motivo para la murmuración. Los fariseos no se podían explicar cómo Jesús, clamando ser el Mesías,
enviado de Dios, comía y bebía con publicanos y pecadores. Fue en esa ocasión cuando Cristo dijo aquellas palabras tan conocidas y que se encuentran en el capítulo 5, versos 31 al 32. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. La misión de Cristo es salvar pecadores, sanar las almas enfermas con el cáncer del pecado. Por ello, cuando un hombre o mujer se considera una persona tan justa y buena a los ojos de Dios, como para no tener que experimentar un sentido de la culpa y odiosidad del pecado, nos encontramos frente a alguien que se rehúsa a ser sanado por Jesús. Y aun y cuando con urgencia necesita de la medicina que solo Dios puede brindarle. El hombre tiene un grave problema con el pecado y solo Dios nos puede ayudar. Los fariseos no veían esta necesidad y por lo tanto habían despreciado el único remedio para la sanidad de sus corazones. En el capítulo 19 de su evangelio, Lucas vuelve a narrar el contacto de Jesús con un publicano. En este caso, uno de los jefes de los publicanos, Zaqueo. El Señor entró en la casa de Zaqueo, levantando inmediatamente la queja de sus opositores. Veamos, en el verso 7, dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ciertamente era un hombre pecador. Él mismo confesó el pecado de hurto. ¿Se quedó ahí? No, se arrepintió e hizo restitución. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús entra en tu hogar, tu pecado es limpio. Si te arrepientes, y entonces vas a restaurar. Pero así llegó la salvación a su casa. Recordemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. De esto se trata la parábola del Hijo Pródigo. Es la historia de un pecador que se arrepiente de sus pecados y es perdonado por su Padre. Sabiamente, el Señor presenta el caso de un gran pecador para así exaltar todavía más el abundante perdón de Dios para los que reconocen su condición y recurren al Salvador por medio de la fe. Pero los que no se consideran perdidos nunca serán hallados. Los que no se ven a sí mismos como muertos delante de Dios jamás serán vivificados en su presencia. Correcto. Cristo trata primero con la oveja perdida, Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7, luego con la moneda perdida, versos 8 al 10, y finalmente con el hijo perdido, que es lo que estamos nosotros examinando esta mañana. ¿Cuál es el punto entonces? Que el hombre está perdido en sus pecados y necesita de la salvación de Dios. Amén. Que cuando éste se arrepiente, es alcanzado por la misericordia del Señor, obteniendo el perdón, lo cual es causa y motivo y gran gozo y celebración en el reino de Dios. No sé si te acuerdas cuando te convertiste por primera vez, cuando Jesús tocó tu corazón por primera vez. Pero en el cielo sí se acuerdan, y en el cielo todavía están celebrando que tú y yo hicimos esa confesión de fe. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que observamos en el contenido de esta parábola es una manifestación de los anhelos y deseos del hijo menor. Todos nosotros fuimos jóvenes. Algunos todavía piensan que son jóvenes. Y tenemos jóvenes aquí presentes. Me alegra mucho ver que hay varios jóvenes aquí. ¿No? Así que podemos sentir las palpitaciones del corazón de este joven. Sus anhelos, sus principales anhelos quedan al descubierto. Abrió su corazón y lo que brotó puso en evidencia las más bajas inclinaciones de su alma. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Antes de proseguir debemos decir algunas palabras con respecto a los personajes de nuestro relato. El padre de la parábola es Dios. Obviamente con esto Jesús no tiene la intención de afirmar que Dios es el Padre espiritual de todos los hombres.
En otros lugares da a entender claramente lo contrario. Veamos Juan capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que Cristo está más bien argumentando es que Dios es Señor y soberano sobre todos, en virtud de su identidad como creador, que tiene autoridad sobre todos, por cuanto es el dador y sustentador de la vida de cada una de sus criaturas. Amén. Hechos 17:25 nos dice lo siguiente: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todas. Amén. Por esta razón tiene autoridad para mandar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como menciona en el verso 30 de Hechos 17. Al final, aunque la opinión de los hombres aquí en la tierra sea diferente, cada uno dará cuenta a aquel que es soberano sobre todo. Veamos esos versos un momento. Hechos 17, 30 al 31 nos dice: por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Amén. Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro condenador. Si no nos arrepentimos, si seguimos pensando que lo que estamos haciendo es correcto, aunque sabemos en nuestro corazón que no es así. El Padre bueno de la parábola es Dios, porque cuida y protege su creación como ningún padre jamás lo ha hecho ni lo hará. Las normas de su hogar son las mejores, perfectas. Ha provisto al mundo de todos los recursos necesarios para toda la humanidad en todas las épocas, conforme a su misericordia y su bondad. Mateo 5, verso 45 nos dice: de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es Dios, pero es un Dios bueno, un Dios con misericordia, que nos da su gracia. Su gracia es un regalo, un regalo. ¿Quién no quisiera tener a Dios como Padre? ¿Quién no quisiera tener a Dios como Padre? Hay alguien que prefiere no tenerle dirigiendo sus asuntos. El pecador. Piensa en ti cuando estabas en el pecado, cuando estabas en el mundo. Yo iba a la iglesia, no, esa gente son aleluyas y brincan y saltan y hacen un ruido, un estruendo. No me dejan dormir por la noche, porque Puerto Rico tiene servicio todas las noches. Empiezan a las 6 de la tarde y a veces son las 2 de la mañana y todavía te estás oyendo en el otro parante. ¡Aleluya! Lo sí hacen estruendo. De todas maneras, cuando Cristo me tocó, me convertí en uno de esos que gritaban a las 2 de la mañana. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo personaje, el hijo menor. Por lo que hemos explicado anteriormente acerca del contexto de esta parábola, vemos a los publicanos y pecadores representados en él. Nos vemos a nosotros. El hijo mayor no es mencionado sino hasta el final de la narración. Podemos simplemente afirmar que el papel que representa este personaje es el de los escribas y fariseos pecadores, igual que los demás, pero con un alto sentido de justicia personal. No se nos dice mucho acerca del hogar de esta familia, pero no sería ir muy lejos pensar que las condiciones en las cuales creció el pródigo fueron las mejores. Hay fuertes elementos emotivos en la parábola. Todo padre se puede identificar muy fácilmente con el dolor que el padre del hijo pródigo debió experimentar. He aquí el caso de un padre con un hogar modelo, ordenado bajo principios justos y poniendo a disposición de sus hijos aquellas cosas que más le convenían a ellos. Pero nada de esto impidió la trágica decisión tomada por su hijo.
Otra información ausente en el texto es una descripción del tipo de vida que el hijo había tenido hasta ese momento. No parece ser el caso que este haya sido delincuente o borracho. Ni siquiera podemos afirmar que haya sido desobediente. Esto es un punto más a favor de pensar que este personaje no solo representa a pecadores criminales, sino a todo tipo de pecadores. Todos estamos representados en él. No importa si usted creció en un hogar cristiano o si vivió perdidamente por largos años, está representado por él. Todo pecador está representado aquí con sus anhelos e inclinaciones. ¿Por qué es importante esta última declaración? Porque a menos que usted se identifique como uno de los perdidos que Cristo vino a salvar, no irá en la actitud del pródigo a encontrar el remedio para su condición. Veamos cuáles eran los grandes anhelos del hijo menor y así podemos observar nuestro propio retrato en él. Al realizar una radiografía de su corazón, nuestro personaje revela dos objetos principales de deseo. Número 1, independencia. Con las palabras, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este joven estaba procurando experimentar una independencia plena de la influencia paterna. Era como si le estuviera diciendo, Padre, yo sé que hasta ahora me has querido dar lo mejor. Sé que tienes una forma de ver las cosas, una manera de pensar, pero ha llegado el momento para separarme de ti, para no encontrarme más bajo tu sombra. Puedes tener planes para mí, pero otros son los planes que yo tengo para mí mismo. Hay cosas que quiero conocer y disfrutar, que me serían imposibles de experimentar estando bajo tu techo. Dame mis bienes, porque de ahora en adelante voy a manejar mis cosas a mi manera y por mi propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Yo le dije eso a mis padres. No, tenía 17 años. Gracias a Dios me arrepentí. Sus palabras nos revelan una gran insatisfacción con su padre y con la casa de su padre. Observó que las cosas no siempre eran como él quería. Poco a poco fue surgiendo el deseo de una mal llamada libertad. No era libertad de un padre tirano. Quería estar libre de la influencia, del testimonio y del ejemplo paterno. Quería independencia espiritual para tomar su propio camino hacia el mundo. ¿No le parece haber leído algo similar en otro lugar de las Escrituras? Ella dice que sí. Qué bueno. ¿Sabe dónde? En Génesis. Eva fue tentada por el diablo precisamente en el terreno de la independencia moral. La serpiente cuestionó la moral de Dios y su autoridad para legislar sobre la vida del hombre. Incitó a la mujer a actuar por iniciativa propia, independientemente de aquello en lo que había sido instruida. Y el hombre siguió a la mujer. Ese siempre es el caso. Esa búsqueda de libertad de nuestros primeros padres ha sido la causa de todos los males y pecados de la humanidad. Nuestro Creador sabe lo que más conviene a sus criaturas, pero en su soberbia el hombre siempre ha querido intentar una mejor opción, un camino más corto hacia la felicidad. Resultado, la ruina y maldición del pecador, y con el pródigo no iba a ser diferente. Pero no podemos olvidarnos de lo siguiente. La parábola está hablando de todo pecador. El hombre sin Cristo anhela la independencia de Dios. Es importante observar que no es necesario ser un ateo para ser incrédulo. Con tan solo dejar de tomarle en cuenta es suficiente. Veamos Romanos capítulo 1, verso 28. Y ahí dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Cristo habló esta parábola más de 2000 años atrás. ¿Qué está sucediendo en nuestra nación hoy en día? Al igual que un padre de familia tiene reglas en su hogar que garanticen el buen orden y la paz doméstica, Dios también tiene sus reglas. Pero el hombre no quiere someterse al gobierno de su creador. No quiere verse
atado a tener que continuar siendo obediente a los principios y valores de su Hacedor. Él nos presenta un camino. El pecador prefiere tomar otra ruta hacia la felicidad. Cada cual se apartó por su camino, nos dice Isaías 53:6. Y eso está sucediendo bien. ¿No es así? El segundo punto es el placer. Encontramos en el corazón del pecador el deseo del placer. Tal como la narración de esta parábola evidencia, todo pecador es hedonista de corazón, aunque las manifestaciones sean tan variadas como los gustos de cada quien. El disfrute de la vida se ha convertido en la pasión de la humanidad. Billones de dólares son destinados al único fin de proveer diversión. Si no me cree a mí, pase por Williams. No estoy diciendo que los parques de diversiones sean malos, estoy diciendo que invertimos más en eso que en querer. La hermana Luz mencionó algo acerca de pasión esta mañana. Podemos tener pasión por los parques de diversiones, podemos tener pasión por el juego de pelota, por el juego de fútbol. ¿Cuánta pasión tenemos por venir a la iglesia y mantenernos en el camino que Dios ha escogido para nosotros? No conteste nadie a la misma vez. El razonamiento del hombre es el siguiente: la vida es breve y hay que gozarla. Yo he oído eso muchas veces en mi vida. Aunque para lograr sus propósitos pisotee la voluntad de Dios revelada en su palabra. En esencia, la humanidad del siglo I no es diferente a la de nuestra generación del siglo XXI. Comamos y bebamos porque mañana moriremos parece ser una expresión extraída de los debates modernos. Pero no es otra cosa que una declaración del hedonismo que el apóstol Pablo confrontó en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 32 al 38, perdón. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿No decimos eso acá rato? Mira, y Pablo lo escribió de nuevo, hace más de 2000 años. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No lo dije yo, lo dijo Pablo. Si usted tiene un problema con esto, vaya y discútelo en el cielo. Si tiene que portarse bien y obedecer a Dios para que usted llegue a hacer el arte. Un buen momento, una buena risa, un buen descanso parece ser el sentido de la vida. Pero todo esto no es más que la posposición de un pensamiento serio sobre la eternidad y el propósito y significado de la vida. Salomón fue alguien que cayó en esa trampa. Él dice en Eclesiastés 2, del 10 al 11, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Su perspectiva de la vida cambió. El placer no suplió las grandes necesidades de su alma. Más adelante él dice, en el capítulo 7 de Eclesiastés, versos 2 al 3, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Te has puesto a pensar en eso? Salomón era el Bill Gates de su tiempo, ¿okay? Actualmente mucho más que el Bill Gates de su tiempo. Bill Gates es ahora el número 3 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y quizá para nosotros sea un sueño poder entregarse a los placeres, a todos los placeres que se le antojen en su corazón. Pero Salomón lo hizo. Si veía algo que le gustaba, asumía ya que era suyo. Ciertamente alguien pensaría que en eso verdaderamente radica la felicidad, en hacer lo que se quiere cuando se desee.
El caso de Salomón nos demuestra lo contrario. Y la parábola del hijo pródigo lo confirma todavía más. Este joven era el prototipo de un pescador que quiere ver sus sueños hechos realidad. El freno moral es la calamidad de la criatura que se rebela contra su hacedor. Disfrutar de la vida ya no era el vivir en plena comunión con su padre, sino el poder malgastar el dinero en lo que a su entender producía la máxima satisfacción. Por esto ha sido llamado pródigo. Quiere quemar el dinero y las oportunidades de la vida en un instante. No me hablas de placer para el futuro, lo quiero ahora. ¿Suena eso familiar? ¿Quién no ha ido a McDonald's? ¿Quién no ha ido a McDonald's? Porque vivimos en una sociedad McDonald's. Oh, yo quiero eso ahora mismito. Y a veces no lo necesitas. Necesitamos un televisor de 52 pulgadas, ultra high definition, con hasta para guardarlo en todos los silbillos y todas las cosas y más. Cuando yo me acuerdo en mi tiempo, en mi casa, lo que había era un televisor 13 pulgadas. Y adivina quién era el remoto. Papi decía, pon el canal 2, no, vete ahora al 4. Y ahí yo, soy yo el remoto. Y lo veíamos y no pasaba ninguna cosa. Pasó lo mismo con Esaú, quien estuvo dispuesto a cambiar su progenitura por un plato de lentejas. Génesis capítulo 26, versos 29 al 34. El guiso en el momento significó mucho más que las bendiciones relacionadas a sus derechos como primer hijo. En el instante pensó que había hecho el trato de su vida, pero pasó el tiempo y lamentó su decisión. Hebreos 12 nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y eso nos sucede a nosotros. Cuando estamos en nuestro peor momento, es que nos acordamos de alguien que se llama Dios. Nos acordamos de alguien que se llama Jesús. Y entonces que decidimos, oh Señor, ayúdame. Pero Dios tiene su requerimiento. Y no estamos dispuestos a dar ni nuestra independencia ni nuestro placer. El hijo de nuestra parábola estaba haciendo exactamente lo mismo. El placer pasajero y temporal vino a ser el todo en la vida, borrando de su vista lo verdaderamente importante. Se fue tras espejismos e ilusiones, con una firme pero triste resolución. Se fue lejos a una provincia alejada, apartada. Quería estar lejos, bien lejos de su padre, como el pecador, que prefiere alejarse de Dios para así poder entregarse a la vanidad de su corazón. Hay aquellos que le piden a Dios que se vaya de sus vidas, porque en ocasiones el Señor hace exactamente lo que le piden. No me crea a mí, googlean en su Biblia, Lucas capítulo 8, verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Sí, Dios tiene el poder, Dios es Dios. Y Él puede decir, oh, tú no me quieres en tu vida, ok, yo me voy. Y arréatelas con el enemigo. Un día sí te diría otra cosa, pero estoy tratando de mantenerme políticamente correcto. Aquellos que son puertorriqueños, que se hacen la vida. ¿Puede haber una situación más triste para el pecador? El padre de la parábola no le impidió a su hijo que realizara el acto más descabellado de toda su vida. Su corazón debía estar destrozado, pero le dejó ir. Y así el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nos relata el verso 3. Pero los pecadores tenemos un camino. ¿Cuál es ese camino? Jesús. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Jesús. Amén. Jesús Amén. es nuestro camino. Aprovechemos esta oportunidad, ya que en Juan
capítulo 6, versos 44 al 48, dice lo siguiente: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Te alabamos, Dios. Si no has conocido a Jesús, hoy Él te invita. Ven. Confiesa con tu boca que Jesús es tu Salvador, como nos dice Romanos capítulo 10, versos de 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Si te has alejado de Él, hoy Él te da la oportunidad de que regreses a Él. Así podemos todos nosotros decir, como Andrés le dijo a su hermano Pedro, Simón Pedro, en Juan capítulo 1, verso 41, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Pero antes de llamar al pastor, quisiera mostrarles algo que el hermano Freddy Mejía, que está allí con la cámara, posteó en Facebook. Facebook es una herramienta, lo podemos utilizar para cosas buenas. La mayoría de la gente lo usa para chismoserías y cosas demás. Veamos esto. Si el evangelio que escuchas no te confronta con tu pecado, no te lleva al arrepentimiento, no te restaura cuando caes, no te desafía a perdonar, no te muestra a Jesús como Salvador, no te inspira a servir, no te lleva al desprendimiento material, entonces deberás verificar si el evangelio que escuchas realmente es el evangelio de Cristo. Así es. Amén. Ese aplauso fue para quién. Para Jesús. Cristo. Bueno, Porque para mí no. A Cristo. Jesús le merece mucho más que eso. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Aleluya. Escudillémonos cada uno de nosotros para ver nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos andando en este mundo? Tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios es verdad. Dios es un Dios de amor y misericordia. Amén. Pero es un Dios justo también. Así que tenemos, como dijo él en su palabra, que el hermano Claudio lo dijo, que si queremos venir al Padre, tenemos que venir a Él. Amén. Primero. Así es que, en el nombre de Cristo Jesús, reaccionemos, recapacitemos, hermanos, de nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos? En nuestras prioridades. ¿En dónde está Dios del 1 al 10? ¿Es el primero o es el 10? ¿O es el 5? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hizo? Y tenemos que ponerle a Él el número 1. Tenemos que ponerle a Él el número 1. Porque Él es el número 1. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Si hay aquí alguien que todavía no ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora es el momento.
el momento de venir y confesarlo a Él. El hermano Pla lo puso en la televisión, Romanos capítulo 10, empezando del versículo 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para la gloria de Dios, Padre, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Palabra de Dios. ¿Has confesado a Cristo Jesús? Hay muchas personas que vienen a la iglesia muchos años y todavía no han confesado a Cristo Jesús. Hermanos, nuestras almas están en juego. Tenemos que confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, arrepentirnos, venirnos a Él. Si tú no lo has hecho todavía, ahora es el momento de venir y confesarlo aquí. Yo te ayudo. Para eso estamos, para ayudarlos a confesar. Si tú repites lo que yo te digo, tú estás confesando con tu boca. Solo repite, 1 minuto. Si no lo has hecho todavía, ahora es el momento de venir y confesarlo con tu boca. Y ser salvo. Él está poniendo la salvación al alcance de tu mano. Puedes hacerlo, puedes agarrarlo, puedes hacerlo tuyo, esa salvación. El alma vale demasiado, es demasiado valioso nuestras almas. Las almas de cada uno de nosotros es demasiado valioso. La palabra de Dios nos dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? A veces estamos tan ocupados en ganar todo el mundo. ¿Qué pasa si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos de esta salvación tan grande? Palabra de Dios. No hay escape. No hay salida. No hay solución. Ahora es el momento, hermanos. Si tú has recibido a Cristo Jesús y te has salido del camino, ahora es el momento de reconciliar. Reconcilia con Dios. Él está listo para reconciliar contigo. No para decirte lo malo que has hecho, para abrazarte, para darte amor. Eso es Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ahora es el momento, hermanos. Si alguien necesita oración por cualquier necesidad, ahora es el momento. Ahora es el momento. En nombre de Jesús. No se olviden de que hay en el ministerio de los niños han hecho, creo que cupcakes, algunos desserts. Ayudemos, apoyemos el ministerio de los niños y compremos. Amén. En nombre de Jesús. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, una vez más ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, primeramente para agradecerte, Señor, por tu palabra es verdad. Gracias, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido en este día, Señor. Yo te pido que tú los bendigas grandemente a cada uno de ellos, oh Padre amado. Suple sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Manténnos con salud buena, Señor. Cuida nuestros hogares. Cuida nuestros hijos. Cuida nuestros nietos si tenemos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre amado, protégelos a cada uno de ellos, Señor. Protégelos a cada uno de ellos. Oh Padre amado, manda a tus ángeles a acampar alrededor de ellos, a donde ellos vayan, Señor. Síguelos hablando a sus mentes y a sus corazones, Padre amado. Sigue ungiendo esos oídos espirituales para que ellos te oigan, Padre amado.
En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Oh Padre Santo, Padre amado, yo pongo a cada uno de ellos ante tu altar, ante tu trono. Los dejo en tus manos, Padre. Cuídalos, protégelos, súplelos, hazlos crecer en tu palabra, en tu camino. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Y el pueblo de Dios dice, amén.